ver, vamos a ver. Y qué página, fíjense bien una cosa, por ahí ya les subí ya el video que faltaba antes de irnos de Semana Santa, y me fijé que el último tema que habíamos visto fue el de volúmenes de sólidos en revolución, y aquí continuamos regresando con el tema de áreas. Entonces tenemos que ya dejar el tema de áreas, que se supone que ya se entendió bien, para que continuemos con el tema de volúmenes de sólidos en revolución. A ver, ¿cuál fue el último ejercicio que hicimos ayer? A ver, vamos a ver, déjenme, la página creo que es como por la 400, ¿no? 420. Ok. El ejercicio 28. ¿400 qué? 20. 20. Sí, miren, nosotros estamos con esto, pero esto ya debemos ya dejarlo. Sí, o sea, ya estábamos viendo el tema de volúmenes y de superficies. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos a continuar con este tema. Ok. A ver. Recuerden que habíamos visto que está el método de los discos y el método de los anillos, pero hay otros métodos. Creo que no vimos todos estos métodos también. Por ejemplo, no vimos el método de las arandelas, pero no lo vimos. ¿Por qué? Porque la idea era que profundizáramos sobre el método de los anillos y discos para posteriormente ver el método de las arandelas, que también se le conoce como el método de los cinturones. Algunos autores también le llaman así. Entonces, vamos a continuar. A ver, miren, esto no. A ver, para que recordemos un poquito. Estamos aquí. Y estuvimos viendo estos que son anillos. Este es el método de los anillos. Vean. A ver, ¿cuándo vamos a utilizar el método de los anillos? El método de los discos, lo vamos a utilizar cuando tengamos un volumen lleno. Fíjense, yo tengo esta curva. Esta curva la hago girar en torno al eje X. El sólido que se va a generar es este. Si se fijan, este está lleno. Y como está lleno, utilizamos el método de los discos. ¿Sí? Ahora, dependiendo el eje de giro, voy a integrar con respecto de X o con respecto de Y. Como voy a utilizar discos cuyo eje es el eje X, voy a integrar con respecto de X. Si el eje fuera el eje Y, entonces tengo que integrar con respecto de Y. ¿Sí? Vean cómo, por ejemplo, aquí también yo voy a girar esta curva en torno al eje Y obtengo un sólido totalmente lleno, y entonces también va a ser por anillos, pero ahora como estoy girando en torno al eje Y, van a ser, perdón, dije anillos, no, son discos. Entonces, como estoy girando en torno al eje Y, esos discos, su eje, van a ser discos horizontales, por lo tanto voy a integrar con respecto de Y. Ahora, cuando yo voy a girar un área entre curvas, generalmente se va a obtener un sólido hueco. Vean, si yo giro esta región en torno al eje X, voy a obtener este sólido, pero está hueco. Y entonces en ese caso voy a utilizar el método de los discos.
Perdón, el método de los anillos. Aquí sí son anillos. Entiéndase anillo porque tiene un... Esto es un anillo, sí lo ven, ¿verdad? A diferencia de los de acá que eran discos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora, si yo esta misma área la giro, pero ahora en torno al eje Y, voy a obtener un sólido totalmente diferente. Pero en ese caso, van a ser discos, van a ser anillos horizontales. O sea, que tanto en el método de los anillos como en el método de los discos, el eje de giro nos va a dar la diferencial y la diferencial va a corresponder al eje. Si el eje es el eje X, voy a integrar con respecto de X. Si el eje es el eje Y, voy a integrar con respecto de Y. Ahora, discos es cuando tengo un sólido lleno. Y cuando tengo un sólido hueco, son anillos. Por ejemplo, aquí, fíjense, si yo ahora esta región, la anterior, la que tenía acá, la giro en torno a un eje, pues se va a generar un sólido diferente. Ahora, fíjense una cosa muy importante. Tanto en este ejemplo como en este de acá, estoy girando en torno a los ejes coordenados, pero yo puedo girar en torno a ejes que no sean los coordenados, sino que sean paralelos a dichos ejes. Por ejemplo, vean cómo aquí estoy girando en torno al eje Y igual a 2. Entonces, como el eje Y igual a 2 es horizontal, no hay ningún problema. Voy a seguir integrando con respecto de X. ¿Por qué? Porque es un eje paralelo al eje X. Pero voy a tener que hacer una variante en la fórmula. ¿Cómo va a ser esa variante? Recuerden que todo esto sale a partir de la definición del volumen de los prismas, que era base por altura, ¿sí? Base por altura. La altura corresponde a la diferencial y la base corresponde a los círculos. ¿Por qué? Pues porque al girar se generan círculos. Claro que es el área de la base, ¿no? esos círculos van a ser discos o van a ser anillos dependiendo si es hueco o si está lleno. Sí. Entonces, fíjense bien, cuando el eje de giro no es ninguno de los ejes coordenados, se va a tener que hacer una variante en la fórmula. De hecho, déjenme ver, aquí está, miren. A ver, aquí para que lo entiendan. A ver, ahorita se los voy a explicar, para que se entienda esto. A ver. Esa es. Sí, porque ya lo que sigue ya es diferente. A ver, permítanme un tantito. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí estos dos casos que tenemos son cuando los ejes de giro no son los ejes coordenados. Por ejemplo, vean en este. Si se fijan, tengo que definir esos nuevos radios.
Porque cuando yo lo hago con respecto a los ejes coordenados, prácticamente lo estoy haciendo con respecto de 0. Pero si ya no van a ser los ejes coordenados, entonces ya va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, vean, cómo este disco es un disco representativo. Acuérdense que siempre hemos sacado tanto rectángulos representativos o aproximantes, como ahora en este caso van a ser discos o anillos representativos. En este caso, pues es un anillo. Y obviamente un anillo, pues tiene dos radios. Tiene un radio interior y un radio exterior. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí están de acuerdo? Eso lo Sí, podemos profe. ver, por ejemplo. Sí. Sí, Eso profe. lo podemos ver aquí. Vean, este es un anillo y tiene un radio interior y un radio exterior. Obviamente, el área, porque acuérdense que la integral es la base, el área de la base por la altura. La altura viene siendo la diferencial, pero la base va a ser como quien dice, a ver, ¿cómo sacarían el área del anillo? El anillo está en color rosa. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí, sí. Yo les preguntara cómo sacarían el área de ese anillo, dado que conozco los dos radios, el radio interior y el radio exterior, ¿cómo lo sacarían? El área del anillo nada más. Tal vez yo sacaría el área de los dos y le restaría, sacaría la diferencia del... Exactamente, Bueno, exactamente. El área del anillo es el área del triángulo superior menos, bueno, el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí, profe. sí. Así lo sacarían. Pero recuerden que en este caso el eje es un eje coordenado. Ahí no hay tanta bronca. La bronca es cuando ya el eje de giro es otro eje que sea paralelo a cualquiera de los ejes cartesianos. Entonces, por ejemplo, fíjense bien en este caso de este sólido yo lo genero cuando esta región la giro, pero ahora la voy a girar en torno al eje y igual a 2. Entonces, fíjense cómo ahora el sólido es esto. ¿Sí? Es un sólido que es hueco. Entonces, dibujo un anillo representativo, que aquí está, y este me va a ayudar a determinar el integrando. ¿Cómo es esto? Bueno, acuérdense que la fórmula es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Que es la superficie, por la altura, que es la diferencial. Entonces, el triángulo, perdón, el círculo grandote, su radio va a ser de aquí hasta acá. De aquí hasta acá. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cuánto vale ese radio? Miren, aquí se los voy a explicar de esta forma. Se los voy a explicar de esta forma. Tomando como base eso. Pero pongan mucha atención. A ver. Si se fijan, esa región es la que está definida entre y igual a x cuadrada. Voy a graficar la de y igual a x cuadrada. Y igual a x cuadrada es esta.
Esta es y igual a x cuadrada. Y la otra función es la de y igual a x. Bueno, pero la voy a tener que hacer más grandota para que se visualice. Yo creo que aquí cada rayita, cada valor de 1, lo voy a tener que hacer más grandote. Así. Profe, está compartiendo todavía pantalla y en la grabación. Sí. Sí, lo que pasa es que es para que vean eso. Pero bueno, a ver. Entonces voy a graficar y igual a x cuadrada. La y igual a x cuadrada va a salir deformada la gráfica porque estoy cambiando la escala. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Y entonces va a ser así. Esta es la parábola y igual a x cuadrada. Y ahora tengo la función identidad. Es la otra. La función identidad es así. Bien, es que ese es el problema. Va a quedar, bueno, sí, mejor ya vamos a hacerlo así. Porque si no, nomás no. Casi no se ve, profe. Sí, voy a tener que hacerlo más grande. A ver, voy a hacerlo más grande. A ver. Prácticamente nada más voy a graficar de 1 y en 1. Y en 2, obviamente. A ver, para que tampoco quede muy exagerado. 1, 2. Y luego 1 y 2 por acá. A ver. Entonces, si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, vale 4. Ya queda muy arriba, pero básicamente yo quiero nada más dibujar esto. Esta vendría siendo más o menos la parábola. Y la otra es la función identidad. La función identidad es así. Y entonces esto queda más o menos de esta forma. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces la región limitada por estas dos curvas o estas dos funciones es esta. Si yo la giro en torno al eje X, si yo la giro en torno al... Vean cómo esta región tiene esta forma. Si yo giro en torno al eje X, voy a obtener este sólido. ¿Están de acuerdo que voy a obtener este sólido? Obviamente está oculto. Y este sólido está hueco. Si giro en torno al eje X, ¿sí o no? Sí. Si giro en torno al eje Sí, profe. Y, en torno al eje Y, el sólido que voy a obtener va a ser así. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, en ambos métodos, lo que voy a hacer es dibujar el sólido que genero, como aquí, para que, primero que nada, me dé cuenta que voy a utilizar anillos, y voy a utilizar aquí anillos, no voy a utilizar discos. Aquí son anillos porque esto es un sólido hueco. Van a ser anillos. Entonces voy a dibujar un anillo representativo. Obviamente aquí van a ser anillos verticales. En este caso van a ser anillos horizontales, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí por ejemplo, este anillo, ese anillo representativo, lo puedo ver así. Y lo que me interesa son los radios. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas el volumen es lo que decía su compañero y lo que muchos de ustedes se dieron cuenta. El área del
triángulo, perdón, del círculo exterior menos el del área del círculo interior. Y obviamente si integro con X va a ser así. ¿Sí están de acuerdo? De un valor A a un valor B. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Por eso es importante que yo determine esos radios. Y para ello puedo poner, por ejemplo, el disquito así. Y entonces este va a ser el radio interior. Y el radio interior en este caso, ¿a quién corresponde? El radio interior corresponde a la función X cuadrada. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Porque el radio interior viene siendo este. Y el radio exterior viene siendo este. El radio interior es la parábola y el exterior es la función identidad. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o Sí, no? profe. ¿Sí? Sí, profe. Y obviamente estos radios, si voy a entrar con respecto de X, pues no hay ninguna bronca. ¿Por qué? Pues porque las funciones las tengo en función de X. Pero si ahora yo hago girar en torno al eje Y, el problema es que van a ser anillos horizontales y entonces voy a integrar con respecto de Y. Y en ese caso, el anillo va a ser un poquito diferente. Lo voy a dibujar así en bruto. ¿Quién va a ser ahora el radio interior? El radio interior va a ser este, ¿sí se fijan? Que corresponde a la función identidad. ¿Sí o no? Sí, Sí. profe. El exterior va a ser este. ¿Sí están de acuerdo? Mira, radio interior, aquí no lo puse, el radio exterior es este. ¿Sí? Fíjate, el exterior es este, de aquí a acá, y el interior es de aquí a acá. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces en esas circunstancias el radio interior ahora es al revés, va a ser la función identidad y el exterior va a ser la parábola. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Pero si voy a integrar con respecto de Y, tengo que expresar estas funciones en función de Y. ¿Sí se entendió o no? ¿Vamos bien en eso? Sí. Ok, ok. Pero ahora viene lo bueno. ¿Qué pasa si el giro no es ni con respecto del eje X, ni con respecto del eje Y, sino con respecto a cualquier otro eje que sea paralelo a ellos? Bueno, pues ya la cosa va a cambiar. Y en ese caso, lo voy a hacer aquí. ¿Qué pasa si ahora el eje de giro es Y igual a 2? Que es lo que tenía yo ahí en el libro. Si ahora el eje es Y igual a 2, ¿están de acuerdo que más o menos el sólido va a tener esta forma? Fíjense. Esta es la región, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Lo voy profe. a girar en torno, fíjense, aquí lo voy a dibujar un poquito más chiquito. Y ahora lo voy a girar en torno a este eje que es el 2. Entonces, este me va a quedar acá. Este me va a quedar acá. De hecho, este punto, fíjense bien, aquí hay que hacerlo bien. Este punto es el 1, 1, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Y si ahora el eje es Y igual a 2, es como si fuera su eje de simetría. Por lo tanto, este punto, aquí, ¿cómo va a aparecer ahora? Va a aparecer Igual al revés. 1, 3. Y este que es el origen, va a aparecer acá. ¿Como quién? Como 2, 0. ¿Sí o no? Sí, profe. Perdón, como 0, 2. No, Sí, sí, sí. Vean. ¿Por qué? Porque como es el eje, es como si se reflejara. Me va a quedar así, pero el sólido que se va a obtener es una cosa como esta. Es un sólido hueco, pero que tiene entrada y salida, por así decirlo. ¿Sí están de acuerdo?
Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo es el rollo? ¿Cómo le voy a hacer? Cambian mucho las cosas, pero son sencillas. Vamos a ver. Ahora, el radio interior es este. Lo voy a poner con otro color. Este es el radio interior. El radio interior va a ser, bueno, perdón, pero no lo voy a hacer acá. Fíjense, esto es algo muy bueno. Aquí ya estaba no cometiendo un error, sino que lo que acabo de hacer me va a servir para explicarles súper bien. A ver, ¿qué es lo que estoy girando? ¿Esto o este? El de abajo, ¿no, profe? El de abajo. Entonces tengo que medirlo con el de abajo. Yo lo estaba midiendo con el de arriba. Eso es un punto muy importante. ¿Se entendió? Este va a ser el radio interior y este va a ser el radio exterior. ¿Sí vamos bien? ¿Sí o no? Sí, maestro. Ahora, tengo que sacar cuánto vale. Tengo que sacar cuánto vale. Fíjense bien. Y aquí viene lo importante. De aquí a aquí, esto vale 2. ¿Sí o no? Todo esto vale 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Oiga, profe, Sí, pero profe. si instalara, o sea, el radio hacia arriba, ¿no valdría lo mismo? No. No. Siempre tengo que hacerlo con respecto a la región que estoy considerando. Esto ya es al dar la vuelta. En realidad es esta. Ahora, miren, tan fácil como esto. Yo el radio siempre lo estaba midiendo con respecto a quiénes. Con respecto a quién estoy definiendo los radios. Con respecto a quiénes. A los ejes, ¿no? Ejes Con respecto a los ejes de giro. Muy bien. Entonces aquí, ¿quién es el eje de giro? Y igual a 2, por eso tengo que definirlos con respecto al eje. ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Entonces, fíjense bien. Yo sé que de aquí a acá vale 2. Y aquí viene la pregunta del millón. Este radio es 2 menos este cacho, ¿sí o no? Sí. ¿Este cacho cuánto vale? ¿Este cachillo cuánto vale? Pues este cachillo es la función identidad, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? La función interior, ¿sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí están de acuerdo, no? Pues este es el eje X. De aquí a acá, pues es el valor de Y, el valor de la función. Esto quiere decir que el radio interior va a ser 2 menos la función interior, que es la función identidad. Este radio valdría 2 menos X. ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos con el radio exterior. El radio, para que se vea mejor, lo voy a poner más para acá. El radio exterior es hasta aquí. Entonces, vamos a ver. El radio exterior o final es este. ¿Cuánto vale? A ver, 2 es el radio exterior más este cachillo, pero este cachillo, ¿quién es? Pues viene siendo la parábola, porque es la función, ¿sí o no? Entonces, este radio exterior es 2 menos esa función, y sería 2 menos x cuadrado. ¿Sí lo entendieron? Las funciones siempre las medimos con respecto al eje X. ¿Por qué es X cuadrado, profe? Pues porque es la parábola. Mira, este es el radio interior. ¿Sí o no? Este es el radio interior. Esto de aquí a acá mide 2. Esto vale 2.
Tú quieres encontrar el radio interior, entonces va a ser 2 menos este cacho. Pero este cacho, ¿cuánto vale? Ah, pues es que este cacho corresponde a la función interior, que es la función identidad. Por eso sería 2 menos X. Ahora, el radio exterior es este, hasta acá. Aquí, ¿sí o no? Entonces, el radio exterior va a ser 2 menos este cacho. Pero este cacho, ¿quién es? Pues es lo que vale esa función que es la parábola. Por eso sería 2 menos X cuadrado. Ya entendí. Gracias, profe. Sí se entiende, ¿no? Sí, profe. Y por eso es que tenemos lo de aquí. A ver, déjenme les... Bien, aquí está. B. El radio interior es 2 menos X y el radio exterior es 2 menos X cuadrada. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Eso es muy importante. Sí, profe. De otro modo, no van a poder resolver el ejercicio. ¿Sí? Es muy importante que lo visualicen bien. ¿Ok? Miren, acá tenemos, por ejemplo, otro ejercicio. Vean cómo la región, fíjate, vamos a estudiar este ejemplo, porque yo creo que ya no nos va a dar tiempo de que hagamos un ejercicio, pero por lo menos sí estudiarlos bien, para que ya mañana ya nada más nos vayamos directamente. Dice, encuentra el volumen del sólido. Bueno, es que es el mismo, fíjense, pero ahora nada más, a ver, vamos a estudiar ese mismo ejercicio, el anterior, pero ahora fíjense cómo el eje de giro es X igual a menos 1, ¿ya se fijaron? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver, fíjense. Recuerden que vamos prácticamente a estudiar todo esto de... Bueno, fíjense bien. Si giramos ahora esa región, esta misma, pero ahora en torno al eje X igual a menos 1, vamos a obtener un sólido como este. Miren, lo voy a dibujar. ¿Están de acuerdo que sería así, más o menos? Aquí sería el eje. Y va a quedar una cosa como esta. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Más o menos. Ok, ¿cómo sacamos el volumen del sólido? Fíjense cómo al hablar de volumen del sólido, estamos hablando no del volumen de adentro, sino el volumen del material. O sea que este tipo de problemas me ayudan para sacar cuánto material necesito para tener este cuerpo. No estoy considerando el volumen de adentro. ¿Por qué? Porque está hueco. Sí se fijan cómo este tipo de ejercicios es para determinar cuánto material se necesita para hacer esta figura, este sólido. Por eso es que esto tiene muchas aplicaciones en mecánica. Como es hueco, no hago caso a lo hueco, sino a lo que sino al material que se va a requerir. Esto puede ser plástico, puede ser aluminio, puede ser acero, puede ser hierro, puede ser madera. ¿Sí se entiende? Cobre. Y entonces Sí. estas integrales me ayudan a calcular el material que se necesita. Yo, por ejemplo, ahora con lo de la contingencia compré unas impresoras 3D para hacer para donar caretas. Y seguramente ahí también pues voy a empezar a hacer unas cosas de estas. Entonces voy a necesitar saber cuánto material voy a requerir para fabricar cierto tipo de cosas. Entonces, pues esto me va a servir.
Sí, porque yo no sé si ustedes sepan, si alguien sabe cómo es la impresión 3D. Sí, pero están Sí, muy profe. caras, ¿no, profe? ¿Dónde? Yo no, profe. ¿Cómo? Están muy caras, ¿no? Las impresoras. Pues sí, no son baratas. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí en su ¿Con qué casa, tipo de material inyecta sus impresoras, profe? tengo dos Ender 3 y tengo una Vivo. Las Ender 3 sí cuestan como 7,000 pesos y la Vivo sí es más cara, sí me costó como 15,000 pesos. Pero también es una impresora que tiene dos extrusores y le puedes poner un láser y te hace grabado en láser también. Entonces, pues sí es una... Yo no he hecho eso aún, las he utilizado precisamente para inyectar para hacer impresión 3D. Por ejemplo, con esas hice estas caretas, ¿sí? Que estamos donando a los doctores. Entonces es una careta muy fuerte. Esta está hecha con PLA, pero por ahí alguien me preguntaba que qué utilizaba. Utilizo PLA, que es pues es un plástico de 1.7 milímetros, pero también se puede utilizar ABS, se puede utilizar también otro tipo de materiales, ¿no? Tiene mucho auge ahorita la impresión 3D, ¿no? Y ¿Y sobre usted todo, también pues, utiliza el software, o sea, se encarga del diseño? sí, tienes que hacerlo con un software. Se Pero utiliza, se ¿usted lo utiliza hace el todo, CUDA, todo? el ¿O anda CUDA. en equipo? No. Estos modelos no los hice yo, eso sí se los tengo que decir. Cuando empezó lo de la pandemia, hubo muchas empresas que se solidarizaron y muchos makers, pues también nos empezamos allá a juntar. Y una de las marcas que fabrica las impresoras, que se llama la Prusa, que es una marca checa. Esto hay que decirlo, el que inició esta empresa, pues es un chavo, ¿no? Es un chavo checo. Bueno, ustedes lo ven y es enorme el tipo, ¿no? Ha de medir como 1,90, ¿no? Porque pues, obviamente sus cohetes son muy altos, pero está muy joven. Y inició su empresa de impresiones 3, de impresoras, o sea, él las diseñaba. No, pues ahorita ya es millonario, ¿no? Y él fue quien diseñó este tipo de, de diadema ¿cómo se llama? De careta. Y está muy bien hecha. De hecho, esta me gusta mucho porque es muy sólida, ¿no? O sea, dura mucho. Claro, el problema aquí es el acetato, pero pues el acetato se puede conseguir muy fácil. Esto es algo que un médico puede utilizar pues muchas veces, o cualquier persona, ¿no? Que ande por ahí. Entonces, es Prusa, así se llama la marca, ¿no? Prusa. Pero sí, o sea, hay que utilizar un software, o sea, se utiliza el Cura, pero también hay que meterse aquí mucho con la cuestión de otros softwares como SolidWorks, como CATIA puede ser, como el Nastran. Ustedes hacen sus modelos 3D y es un formato que las impresoras 3D funcionan con varios tipos de formato. Ahora también compré un escáner 3D. De hecho, el proyecto que yo estaba haciendo de tesis de maestría era diseñar un escáner 3D, pero pues el escáner que diseñé tiene pues algunas limitaciones, ¿no? Pero pues bueno, ya hay escáneres 3D. Yo conseguí un escáner barato, me costó muy barato, ahorita ya están muy caros. Y pues ustedes, por ejemplo, ponen cualquier cosa como esta y el escáner lo que hace es analizarlo y les obtiene el modelo de esto. Y ya ese modelo lo tienen en un archivo, el cual pueden llevar a una máquina de control numérico, a una impresora 3D y se los hace. Así de avanzada está la tecnología. O sea, ya como que lo ponen el software acotado, ¿no? Y como dimensionado, ya Sí, todo, ya nada más, ya sin la necesidad de sí, diseñarlo desde el principio. sí, yo la verdad, yo no me he metido, digo, esto tiene poco tiempo que me metí, ¿no? Prácticamente me metí hace un año, pero no me he metido a fondo con la cuestión del diseño.
vamos, ya con hacer modelos de impresión 3D no me he metido, pero me tengo que meter, o sea, definitivamente, ¿no? Sobre todo para poder sacarle provecho a las máquinas que compré, porque pues, sí, no, es una buena lana ahí invertida, ¿no? Y pues si no me voy a meter en eso, pues es como tener un Ferrari ahí guardado y no sacarlo, ¿verdad? O sea, pues, sácalo de menos para que caballerosamente les eches raíz a las chicas o a las personas, ¿no? Sí, profe. Claro. ¿Para qué lo quieres ahí, no? Bueno, entonces, bueno, pues ya se acabó la clase, pero fíjense bien, lo que yo quería hacer era que ahora sacáramos los radios. Si ahora el eje es x igual a -1, va a cambiar todo, va a ser diferente. Pero yo espero que con esto más o menos se haya entendido, porque la idea es que mañana ya hagamos un ejemplo. Ahora, fíjense cómo estamos viendo 3 casos diferentes. Anillos. A ver, va de nuevo. Discos. El más sencillo es discos, porque los discos no tienen hueco. Los discos son cuando es nada más una curva la que gira. Bueno, no necesariamente una curva, nada más. Simple y sencillamente que no es, que al girar no hay hueco. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Sí. Sí. Esos son los discos. Los discos no tienen hueco. Los anillos es cuando al girar la región pues iba a hacer que el sólido tenga huecos. Pero aquí ya estamos viendo 2 variantes. Cuando el eje es uno de los coordenados, que ahí no hay tanta bronca, pero ya el otro caso más avanzadito es cuando el eje de giro es un eje paralelo a los ejes coordenados. Entonces ahí sí ya hay que meterle cosas como esta, sacar bien los radios, todo, ¿no? ¿Sí? Y ese es estos 2 métodos, porque va a haber un tercer método que se llama el método de los cinturones. Algunos libros también le llaman método de las arandelas, creo que también le llaman arandelas, o el método de los cascarones. El de los... Sí, el método de las arandelas es el mismo que el de los anillos, sí. Arandelas o anillo es lo mismo, pero el método que les estoy hablando es el método de los cinturones o de los cascarones. Ahí ya es diferente el asunto y es un caso muy particular que obviamente pues no vamos a ver hasta que quede bien claro esto. Entonces vamos a dejarle aquí y mañana continuamos, ¿no? Que pasen buena noche, fue un placer y inmediatamente mañana seguimos. Hasta luego, igualmente. Gracias, Bye, profesor. Mañana.